primero agradecer a los organizadores para este evento muy importante que me parece que ya a partir de las discusiones que ha ido la mañana ha presentado estos dilemas importantes que tiene la protección social en América Latina. Voy a hacer referencia más directa o indirectamente a dos documentos. El papel de los pisos de protección social en América Latina y el Caribe. Este es un documento que hicimos conjuntamente con Helmut Schwarzer, que ha sido una enorme pérdida para la OIT. Fue funcionario por 5 años en la oficina y una enorme ganancia para el gobierno de Brasil y para todos los brasileros, pero también para todos los latinoamericanos. Y el documento que hemos hecho con CEPAL recientemente en el boletín o en el informe de coyuntura laboral, protección social universal en mercados laborales con informalidad. Y quiero básicamente dejarles lo que hemos estado pensando los últimos años junto con los constituyentes de la OIT, que son los gobiernos a través de los Ministerios de Trabajo, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores. Este dilema que han presentado anteriormente el ministro Tomada, que presentó Ruete, y que está en las presentaciones sobre esta disyuntiva que tiene la imperiosa necesidad de tener una protección social inclusiva y de ampliar estas garantías a partir de un reconocimiento de este derecho humano básico que es el acceso a la protección social, a la seguridad social. Y obviamente en el seno del OIT hemos tenido muchas discusiones durante muchos años y hemos llegado a un consenso en el sentido que tenemos que tener primero una visión sistémica de los sistemas de protección social, o sea que la necesidad de tener estos pisos de protección social que establezcan estas garantías básicas, que en esta gráfica que tiene muchas figuras y letras representa este acceso a una seguridad económica que represente un ingreso básico para todos con un acceso también a servicios básicos esenciales. Esta es la terminología que adoptamos en el seno de la organización, pero hay una terminología similares que usan otras organizaciones o que se utilizan en distintos países, pero la idea es tiene que haber una garantía de seguridad económica conectada, diseñada de la forma que fueron presentados en distintos programas, la Asignación Universal por Hijo, Bolsa Familia, los otros programas que se presentaron para la región. O sea, esta idea de que la transferencia económica da un alivio para la pobreza, da un nivel de seguridad económica en el corto plazo, pero tiene que estar conectada con la idea de generar más capacidades, generar más oportunidades para que los niños, los adolescentes, las mujeres, las personas en edad de trabajar puedan engancharse o conectarse con una trayectoria que en la OIT llamamos de trabajo decente. O sea que es la única forma y es el rol que tiene la protección social en el corto plazo como seguridad económica y en el largo plazo como un aporte para construir trayectorias de trabajo decente. Pero por supuesto ahí surgen las tensiones porque en los sistemas de protección social también hay otros objetivos, hay otras aspiraciones que tienen que ver en la idea de tener un programa más amplio, más abarcativo que cubra los distintos riesgos sociales y que tenga también ciertas garantías en términos de la adecuación de las prestaciones. Entonces, cuando hablamos de la vejez, tratamos de tener sistemas y a partir de los mismos convenios que promueve la OIT que garanticen ciertas, por ejemplo, tasas de reemplazo, que permitan a la persona cuando pasa de la edad activa a ser jubilado o pensionado tenga un ingreso razonable que también lo dignifique en su vida. Entonces, esa tensión está dada por la aspiración que hay de tener sistemas que tienen cierta amplitud, cierta generosidad, que llamamos la cobertura vertical. Entonces la cobertura horizontal, el piso, la cobertura vertical, lo que tenemos en el convenio de norma mínima de la OIT, que es el convenio 102. Entonces esta tensión o esta idea de generar un sistema amplio, pero también con un espectro y una cobertura amplia, se presenta a veces como una tensión y lo que nosotros tratamos de promover es que no necesariamente tiene que haber esa tensión en la medida que hayan mecanismos de diálogo social, haya un rol protagónico del Estado liderando esa armonización y esa organización del sistema y también definiendo desde el punto de vista social estas prioridades para que se procuren los recursos necesarios para ese financiamiento. Y
Esto queda reflejado en la idea que tampoco hay un modelo único de seguridad social. Y estas son dos gráficas que preparó Helmut cuando era especialista, en las cuales yo utilizo y agradezco enormemente, donde vemos que esta idea de tener una escalera de protección social con la garantía de seguridad económica conectado a los servicios esenciales, con la idea de ir mejorando progresivamente los niveles de protección social en términos del espectro y de la generosidad de las prestaciones, puede tomar distintas formas y tiene que ver también con las características que tienen los mercados de trabajo. Esto que a la mañana también el ministro Tomada refirió, nosotros pensamos la asignación universal por hijo como una transición, en el sentido que aspiramos a que todo el mundo tenga un trabajo decente y que pueda tener el acceso a un régimen contributivo y que tenga su seguridad económica provista por esos esquemas, pero en la transición o frente a la presencia de estos problemas estructurales que tenemos en la economía o estos problemas que tenemos en el mercado de trabajo con alta informalidad, con precariedad, con una buena parte también de la fuerza laboral excluida de un trabajo decente, necesitamos idear sistemas que se integren a los regímenes contributivos, pero que a la vez formen parte de este sistema como forma de un piso de protección social. Entonces, uno puede tener estos sistemas donde tiene una complementariedad entre los seguros obligatorios y la asistencia social, o también avanzar, como han hecho muchos países, de tener garantías universales, prestaciones universales, que es algo que pueden hacer prácticamente todos los países, incluso los países de baja renta que tenemos en la región, como puede ser Bolivia, han avanzado en tener prestaciones universales, por ejemplo, para la vejez. La renta de dignidad es un programa universal, modesto, pero en la lógica de tener una garantía universal y de acceso efectivo de todas las personas de edad. En resumen, no hay un modelo único, pero sí hay una concepción que debe integrar estos componentes contributivos y no contributivos, y los dilemas se presentan frente a la realidad que tenemos en cuanto al rol que tiene que tener el Estado en la construcción de un sistema. Desde la OIT también promovemos una serie de principios que tiene que tener la protección social, donde tiene que haber mecanismos de diálogo para lograr estos consensos, para que tenga una viabilidad política y social el sistema. Tiene que haber, por ejemplo, prestaciones definidas y garantizadas, prescritas por la ley, mecanismos de participación también de los beneficiarios, de los asegurados, de los contribuyentes al sistema y de la población en general, ¿por qué no? Mecanismos donde se asegure también la igualdad de trato y la no discriminación. O sea, hay una serie de principios que tienen que guiar estos sistemas, que son los que promueven básicamente este marco normativo de la OIT. Lógicamente, lo que hemos visto en la región ha sido un enorme avance en la ampliación de la cobertura en los últimos años. Por supuesto, persisten brechas importantes, tanto en la cobertura horizontal como vertical. Una buena parte de los avances tienen que ver con la mejora en el mercado de trabajo, la formalización del empleo. Otros tienen que ver con la mejor coordinación e integración de los programas. Esta idea de tener la asignación universal por hijo en la seguridad social y que la seguridad social sea la articuladora de los distintos programas, es uno de los caminos interesantes en el sentido de aliviar esa tensión entre los que están fuera y adentro de o estaban fuera y adentro de la seguridad social contributiva. Como tenemos una lógica de financiamiento que tiene que dar cuenta de todos estos programas, tener una institución de seguridad social que maneje un conjunto de prestaciones, un conjunto de programas, termina de aliviar esas tensiones que pueden haber cuando uno tiene dispersos los programas o hay cierta fragmentación o estratificación de los programas. Y finalmente el tema de las vinculaciones con los servicios esenciales. Finalmente, para resumir algunos de los desafíos que estamos y que están en la publicación que les mencionaba anteriormente, tenemos que seguir trabajando en cerrar estas brechas de cobertura. Lógicamente hay países que han avanzado más rápidamente, otros más lentamente. Tiene que ver con la realidad que tienen sus mercados de trabajo y su capacidad institucional para poder ampliar estos programas. Hay otros países que han avanzado en esta institucionalidad, requiere seguir trabajando en el perfeccionamiento, en la adaptación institucional, cómo vinculamos a los distintos organismos para que estos servicios esenciales o estos servicios básicos o sistemas
de provisión dialoguen entre ellos y haya una implementación más efectiva de estos servicios. Generar el espacio fiscal. Anteriormente Helmut mencionó el ajuste que tiene que hacer ahora fiscal que tiene que hacer Brasil, pero la necesidad de buscar los espacios para que se preserven estos programas que tienen que ser esenciales. Tiene que haber una voluntad política, como mencionó también Tomada y Ruete. Para generar el espacio fiscal no se trata solamente de un diálogo técnico, de ver de qué impuestos o qué fuente de financiamiento. Tiene que haber también un diálogo político que ponga este tema en la agenda en forma prioritaria. Y finalmente, dos temas importantes, que es cómo hacemos en esta expansión del sistema, esta integración, la preservación de mecanismos de solidaridad y financiamiento, porque en la expansión misma también podemos correr el riesgo de fragmentar el sistema o de estratificar el sistema. La idea es que en estas expansiones tengamos preservados ciertos mecanismos de solidaridad para poder justamente afrontar el principal desafío que tiene la región, que es el desafío y el dilema distributivo. O sea, hemos avanzado mucho en reducir la pobreza en los grupos más vulnerables, pero todavía tenemos una deuda enorme en la reducción de la desigualdad. Una parte importante tiene que ir a través de la mejora y el fortalecimiento de las instituciones laborales, pero otro rol también le cabe a la protección social. La protección social tiene que ser también un mecanismo igualador de los ingresos y no un mecanismo que amplíe estas brechas que genera el mercado de trabajo. Bueno, estas un poco son las ideas muy breves, en 10 minutos, y los invito a darle una mirada a los documentos. Voy a dejar algunos acá y los otros documentos me han comentado los organizadores que están en la página del evento, y les agradezco y disculpas al panel y a ustedes por retirarme de la mesa. Muchas gracias. Gracias.